Buenos días, mi nombre es Angie Molano. Y mi nombre es Lina Díaz y vamos a hablar del riesgo financiero internacional. A continuación, una pequeña introducción de lo que es el riesgo financiero. El riesgo financiero se puede definir como la probabilidad de que ocurra algún evento negativo dentro de la organización. Desde el punto de vista del inversor, el riesgo financiero hace referencia a la falta de seguridad que transmiten las futuras inversiones dentro de la empresa. El riesgo financiero es un término amplio, utilizado también para referirse al riesgo asociado a cualquier tipo de financiamiento. Primero, los riesgos financieros internacionales en la empresa. Las empresas enfrentan riesgos financieros internacionales relacionados con el tipo de cambio, las tasas de interés y los precios de commodities, que afectan el valor de sus activos, pasivos y flujos de caja. Una de las responsabilidades del gerente de finanzas de una empresa es entender la naturaleza de estos riesgos y las acciones que pueden tomar para minimizar sus potenciales efectos negativos, así como los costos que implica una u otra alternativa de acción. El riesgo se asocia con lo inesperado, con lo no deseado. Una definición más aceptable señala que riesgo es cualquier variación en un resultado respecto al esperado. Tipos de riesgos financieros. Podemos destacar los siguientes tipos de riesgos financieros. Primero, riesgo cambiario o de tipo de cambio. Es el riesgo asociado a las variaciones en el tipo de cambio en el mercado de divisas, depende de la posición que se tiene, la volatilidad de la moneda y el periodo temporal considerado. También se define como la posibilidad de que una empresa incurra en pérdidas como resultado de cambios en los precios de las monedas extranjeras, afectando la capacidad de creación de riqueza para sus accionistas. De este modo, una empresa estará expuesta al riesgo de tipo de cambio si realiza operaciones en monedas distintas a la nacional con pago diferido y se producen variaciones inesperadas con el tipo de cambio. Un concepto importante en la evaluación del riesgo de tipo de cambio es el de la posición de cambios o exposición cambiaria y corresponde a la diferencia positiva o negativa entre los activos y pasivos en la moneda extranjera. Esta exposición debe ser medida por cada moneda extranjera con que trabaja la empresa. Los activos en moneda extranjera corresponden a los depósitos en moneda extranjera, cuentas por cobrar en moneda extranjera y demás. Los pasivos o cuentas por pagar también en moneda extranjera. Así que tenemos que si los activos son mayores a los pasivos es igual a posición larga y si los activos son menores a los pasivos es igual a posición corta. Si los activos es igual a los pasivos es igual a posición cerrada al riesgo. Es importante destacar que cuando los activos y los pasivos se igualan no hay exposición al riesgo de tipo de cambio. Sin embargo, ello supone que los vencimientos de los activos coinciden con los vencimientos de los pasivos, lo que en la práctica es muy difícil que ocurra. Por lo tanto, aun cuando un activo es pasivo, se igualen, existe un nivel de riesgo presente, con mayor razón cuando los activos son mayores o menores que los pasivos. En este caso no solo la diferencia representa el riesgo, sino también la falta de calce en los vencimientos agrega un riesgo adicional. El riesgo de cambio se manifiesta cada vez que una moneda nacional se aprecia o se desaprecia con relación a la moneda extranjera. Entre los principales factores que pueden incidir en el tipo de cambio destacan primero, diferenciales de tasas de interés, segundo, la situación de la balanza comercial, tercero, situación de la balanza financiera, cuarto, deuda externa, quinta, estabilidad política y económica. El segundo tipo de riesgo es de crédito. Deriva de la posibilidad de que una de las partes de un contrato financiero no realice los pagos de acuerdo a lo estipulado en el contrato. Debido a no cumplir con las obligaciones, como no pagar o retrasarse en los pagos, las pérdidas que se pueden sufrir engloban pérdida de principales, pérdida de intereses, disminución del flujo de caja o derivados del aumento de gastos de recaudación. Como ejemplo, encontramos la posibilidad de devolver una deuda al contratar un préstamo. El siguiente tipo de riesgo es el operacional o económico. Es la posibilidad de ocurrencias de pérdidas financieras originadas por fallos o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología y en la presencia de eventos externos imprevistos. La falta de personal o el personal que no cuente con las competencias necesarias para afrontar las exigencias de la empresa se considerará un factor de riesgo operacional. También puede ser la exposición a riesgo del tipo de cambio operacional o riesgo competitivo,
dice relación con cambios en los flujos de caja esperados, debido a una variación inesperada en el tipo de cambio. No se trata solo de una transacción, sino de una actividad permanente de la empresa, dado que el valor del mercado de la empresa está relacionado con los flujos de caja futuros esperados. Esta exposición requiere estimar el impacto de las variaciones del tipo de cambio sobre los flujos de caja actuales y futuros esperados. La volatilidad del tipo de cambio puede afectar la posición competitiva de la empresa a través de variaciones en los precios, costos de producción o volúmenes de venta. Este riesgo es más amplio y se refiere a la competitividad relativa de dos empresas, una con respecto a la otra. Ejemplo, un exportador de fruta español que vende en Estados Unidos no solo está preocupado del valor del dólar con relación al euro, sino también del valor de la moneda de sus competidores de otros países. Respecto al dólar, si las monedas de otros exportadores competidores de España se desaprecian, entonces para los compradores estadounidenses, esas frutas se hacen más baratas que las españolas, y las ventas de aquellos exportadores se verán afectadas positivamente. Otro ejemplo de exposición operacional es la que enfrenta el centro de esquí de Chamonix en los Alpes franceses, pues en la medida que se produzcan variaciones en el valor del euro se producirá efectos sobre su posición competitiva. Si el euro se debilita frente al dólar, ello generará un mayor flujo de turistas en Estados Unidos. En razón de que es más económico esquiar en Francia que en Aspen, Colorado, Estados Unidos, haciendo más competitiva a la empresa, lo que se traduciría en mayores ingresos y utilidades. De la misma forma, un centro de esquí chileno, como el de Valle Nevado, será afectado por la debilidad o fortaleza del peso chileno. Los flujos de caja operacionales de la empresa mejorarán por la mayor presencia de esquiadores nacionales y extranjeros, pero si el peso se aprecia, los esquiadores nacionales y extranjeros buscarán pasar sus vacaciones en otros centros internacionales, provocando contracciones en sus flujos de caja. La exposición operacional es mucho más importante para el funcionamiento de una empresa en el largo plazo. Es inevitablemente subjetiva, pues depende de las estimaciones sobre los cambios en los flujos futuros de caja durante un periodo de tiempo arbitrario, por lo tanto surgen de los análisis del entorno económico que enfrentan El siguiente tipo de riesgo es de transacción. Es asociado con la transacción individual denominada en moneda extranjera, importaciones, exportaciones, capital extranjero y préstamos. También se refiere a las utilidades o pérdidas que se puedan generar cuando éstas deban ser liquidadas en moneda extranjera. Este tipo de exposición se presenta cuando una empresa mantiene cuentas por cobrar o cuentas por pagar en una moneda extranjera. Un cambio en el valor relativo de la moneda extranjera puede significar que los flujos de caja proyectados en la moneda nacional a recibir o pagar sean mayores o menores a los planeados. La exposición al riesgo de cambio de transacción surge de tres cosas. La primera, comprar o vender bienes o servicios con pago diferido y cuyos precios están fijados en moneda extranjera. Segundo, solicitar préstamos cancelables en monedas extranjeras. Y tercero, comprar activos expresados en moneda extranjera como pago en fecha posterior. Riesgo de tipos de interés. Es el riesgo asociado a los movimientos en contra de los tipos de interés. Es decir, cuando se habla de riesgo de tipos de interés, se relaciona con la actitud o deriva negativa que un cambio en estos pueda representar para los intereses e intenciones de organizaciones y personas que actúan en el mercado. Este riesgo puede ser negativo o positivo en función del lado de mercado que estemos, así como de la posición que tengamos frente al activo o pasivo. Por ejemplo, si una empresa es prestamista de otra, le convendrá que los tipos de intereses aumenten. Por el contrario, si esa empresa es la que le recibe el préstamo, le convendría que los tipos de intereses disminuyan, ya que tendría menos gastos financieros. Las posibles causas de variación de los tipos de interés se exponen a continuación. Política monetaria, del control de la cantidad de dinero en la circulación. Déficit público, compitiendo con el sector privado por los recursos disponibles. Tasa de inflación, como explicación el tipo nominal. Y por último, tipos de interés exteriores. En general, todos los agentes económicos se encuentran expuestos de una u otra forma al riesgo de tipos de interés.
Entidades financieras, empresas, inversores institucionales e inversores individuales, en mayor o menor medida se encuentran amenazados por la posibilidad de variación del precio del dinero. Sin embargo, no a todos les influye de la misma manera, si el tipo se desplaza de una u otra dirección. El tipo de interés es la remuneración del uso del dinero. Esto es el precio del tiempo. Este precio podrá ser fijo o variable, de manera que prestamista y prestatario asumirán el riesgo de tipo o de interés, en función del sentido de la variación de dicho precio o de otra forma. Cada agente asume el riesgo que desea en función de sus expectativas, traspasando el restante del riesgo de la variación al otro agente. Este riesgo es característico de la estructura financiera de la empresa, aunque también afectaría a toda inversión a plazo largo. Riesgo de mercado. Este riesgo hace referencia al cambio en el valor de instrumentos financieros como acciones, bonos y otros derivados. Como ejemplo, encontramos el riesgo al que se enfrenta un inversor ante una posible caída del valor de las acciones de una empresa, pudiendo disminuir el valor de la cartera de dicho inversor. En concreto, hace referencia al riesgo de posibles pérdidas de un valor de un activo, asociado a la fluctuación y variaciones en el mercado. Cuando hablamos de riesgo de mercado, hablamos de un concepto en general que engloba otros: riesgo de variaciones del precio de mercancías, riesgo de variaciones de precio de acciones, riesgo de variaciones de precio de bonos, entre otros. En este sentido, el riesgo de mercado recoge posibles circunstancias adversas y determinantes para la situación de una empresa. Cuando en el mundo empresarial hablamos de riesgo de mercado, se marcan aquellas contingencias que de manera directa o indirecta afectan a las variables mercantiles y económicas de la venta y cotización de la empresa. ¿Cómo se hace frente al riesgo de mercado? Dependiendo del tipo de riesgo de mercado que más pueda afectar, pueden establecerse elementos y herramientas de contingencia para reducir posibles daños ocasionados por variaciones en el mercado. Por ejemplo, si una empresa exporta al exterior, deberá establecer una herramienta de cobertura antes de fluctuaciones de tipo de cambio de la moneda extranjera. Si una empresa se instala en un país con alta inflación, deberá atender a movimientos en alta tasa de tipos de interés. Si, por ejemplo, estamos en un mercado muy competitivo, deberán establecer estrategias de posicionamiento, marketing y promociones para intentar que el producto crezca y se mantenga entre las preferencias. En general, cuando hablamos del riesgo de mercado, hablamos de aquellas variables que se rigen específicamente en el mercado libre mediante la oferta y la demanda. Es decir, que no corresponden con decisiones políticas directamente, sino que la mera operatividad de la ley y la oferta y la demanda, y que comúnmente tienen incidencia sobre la estrategia de venta y valorización de las empresas. Riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez tiene dos diferentes acepciones. En finanzas, es el riesgo que un activo tenga que venderse a un precio menor al del mercado, debido a su escasa liquidez. Por otro lado, en economía, el riesgo de liquidez mide la habilidad a alguien de afrontar sus obligaciones a corto plazo, ya sea una empresa, una persona o una institución. En el primer caso, el riesgo de liquidez aparece en activos poco negociados en los mercados, es decir, en mercados poco líquidos. Por ejemplo, algunos mercados de renta fija o el mercado inmobiliario. En el segundo caso, el riesgo mide la liquidez que le queda a la empresa para hacer frente a sus obligaciones, es decir, el riesgo de quedarse sin liquidez. En el mundo de las inversiones, cuando un activo es poco líquido, significa que no se negocia de manera frecuente. Imagina cuántas veces se negocia una vivienda. Muchas de ellas se compran una vez y no se vuelven a negociar en décadas. Con los bonos pasa lo mismo. Hay muchos de ellos que apenas se negocian en los mercados financieros, sobre todo los que se emitieron hace mucho tiempo. Pues bien, imagina que necesitamos vender de forma urgente ese activo poco líquido, ya sea una vivienda, un bono u otro activo. Al no existir un mercado líquido, habrá muy pocos compradores dispuestos a adquirir ese activo, por lo que probablemente tengamos que bajar el precio del activo para poder atraer a los compradores interesados y venderles el activo final. Al final, es probable que tengamos que vender ese activo por debajo del precio del mercado. Si por el contrario, el activo fuera muy líquido como las acciones de un gran índice bursátil, por ejemplo, podemos vender muchas acciones sin miedo a que el precio baje o el dinero a pagar. Riesgo legal. El riesgo legal proviene de la legislación que afecta a los contratos mercantiles o financieros realizados.
es decir, que el ordenamiento jurídico nacional e internacional, en su caso, ofrezca la seguridad necesaria de que los contratos se ajustan a derecho, sean válidos y que se puedan hacer cumplir. Evidentemente, las pérdidas debidas al incumplimiento de la legislación también se contemplan dentro de la definición de dicho riesgo. Hay dos formas de considerar el riesgo legal. Cuando el riesgo legal procede de una compañía o de sus objetivos. Así, por ejemplo, sería el riesgo en el que se encuentra una compañía que sorprendida actuando ilegalmente, no se aseguró de que sus contratos reflejaran de forma adecuada sus objetivos comerciales, se encontró con demandas judiciales, realizó actos ilícitos, etc. En este caso se puede considerar al riesgo legal como una forma de riesgo operativo, porque los controles sobre este tipo de riesgo fueron inadecuados para posibilitar una respuesta a los temas legales. Segundo caso, cuando el riesgo legal surge debido a que un cambio en la legislación provoca un resultado imprevisto y desagradable. Puede deberse a alteraciones en la legislación, que una ley difusa se vuelva clara o que una ley clara es ampliamente ignorada o mal comprendida. Este riesgo, que siempre es importante, toma un cariz mayor cuando se trata de productos financieros sintéticos. Por ejemplo, una opción de compra sintética implica dos contratos, el de compra de un contrato a plazo y el de compra de una opción de venta. Y su resultado financiero considera que la adquisición de una opción de compra, sin embargo, desde el punto de vista legal no es lo mismo, puesto que en caso hay dos contratos y en el otro solo hay uno. Por tanto, lo que sobre el terreno financiero es equivalente deja de serlo cuando nos trasladamos al terreno legal, y es aquí donde incurrimos en un riesgo legal en la organización. Ya siendo de los últimos riesgos se encuentra el riesgo de traducción. Surge la traducción de estados financieros en moneda extranjera a la moneda de la empresa matriz para objeto de reportes financieros. En conclusión, tenemos que, en definitiva, el riesgo financiero engloba la posibilidad de que ocurra cualquier evento que derive en consecuencias financieras negativas. Se ha desarrollado todo un campo de estudio en torno al riesgo. El riesgo financiero para disminuir su impacto en empresas e inversiones, de modo que cada vez se pone más énfasis en la correcta gestión del capital y el riesgo financiero.